En tanto, la CIA montaba cárceles secretas y probaba la tortura en nombre de la guerra contra el terrorismo, uno de sus propios agentes terminó rompiendo el silencio. ¿Cómo John Kiriakou se convirtió en el hombre que América prefirió enviar a la cárcel en lugar de aquellos que orquestaron este programa? En el calor húmedo de un verano estadounidense, el 9 de agosto de 1964, en la pequeña ciudad obrera de Sharon, en Pensilvania, nace un niño sin saber que su nombre pronto se mezclará con las sombras de los imperios. John C. Kiriakou da su primer grito en medio de fábricas y casas bajas, lejos de los palacios de Washington, lejos de los mapas secretos donde manos lentas trazan las líneas del poder. Los olores de metal, sudor y lluvia sobre el asfalto forman su primer horizonte. Nada indica aún que su destino, algún día, se entrelazará con el de la Agencia Central de Inteligencia y con la noche más fría de América. Pasan los años. El joven John estudia, lee, observa el mundo que arde en la televisión. Mira las noticias de la noche como otros miran a un oráculo. Los nombres de países extranjeros resuenan como promesas. Irán, Irak, Líbano, Siria. Escoge ciencias políticas en la Universidad Estatal de Ohio. Sigue con diplomacia en la Universidad George Washington, cerca del corazón latente de la capital federal. Cree en los Estados Unidos como en una idea. Cree en el servicio, en el deber, en esa fe laica que habita a quienes piensan que la historia se pliega a la voluntad de los hombres. En 1990, las puertas de la CIA se abren ante él. Detrás de las verjas, detrás de los edificios grises de Langley, en Virginia, comienza otro mundo. Los pasillos son silenciosos, las credenciales resuenan contra los pechos, las puertas se cierran con un ruido sordo. No se habla en voz alta, no se escribe todo. Primero se aprende a callar. John entra como analista en la dirección de inteligencia. Lee informes, telegramas, transcripciones, montañas de papel y pantallas verdes. Se especializa en Oriente Medio y el Cercano Oriente. Día tras día, descifra las palabras de hombres que nunca verá, los discursos de dirigentes, los rumores de golpes de Estado, los susurros de embajadas. El mundo árabe se despliega ante él, no como un mapa turístico, sino como un campo de fuerzas. Olor de petróleo, polvo de desiertos, ira de las multitudes filmadas grano a grano. No ve estos lugares, pero ya los lleva dentro de él. Poco a poco, los análisis no son suficientes. El deseo de campo lo trabaja. La CIA lo hace pasar de la sombra sentada a la sombra en movimiento. Deja la dirección de inteligencia para entrar en la dirección de operaciones, el servicio de operaciones clandestinas. Allí, las palabras no sirven solo para entender, sino para actuar. Le enseñan las reglas no escritas, los encuentros discretos, las leyendas prestadas. Le dan una identidad de repuesto como se da un arma. En los años 1990, su horizonte se desplaza hacia el Mediterráneo. Es asignado al puesto de la CIA en Atenas, oficialmente bajo cobertura diplomática. Grecia lo acoge con sus olores de mar, de café quemado, de gases de escape. El sol golpea la piedra blanca de los edificios, las motos pasan como flechas por las calles abarrotadas. Detrás de los cristales tintados de una embajada estadounidense, John aprende otro ritmo. Frecuenta las callejuelas donde se habla bajo, los cafés donde las citas se hacen en apariencia por casualidad. Su vida doble se convierte en su única vida. Luego viene el regreso a Langley. Los años basculan hacia un nuevo siglo. A su alrededor, las oficinas zumban de conversaciones apagadas sobre Al-Qaeda, sobre Osama Bin Laden, sobre campos de entrenamiento diseminados como heridas abiertas en las montañas. En 2001, en el momento en que el mundo contiene el aliento sin saberlo, John ocupa una posición de oficial de la CIA, sumergido en cuestiones de contraterrorismo y de Oriente Medio. Observa a un enemigo alzarse en los expedientes, en los satélites, en los intercambios interceptados. Se acerca la tormenta, pero nadie sabe aún hasta qué punto desgarrará el cielo. El 11 de septiembre de 2001, la mañana se levanta sobre América con la ligereza engañosa de los días sin historia. El cielo está claro sobre Nueva York. En Langley, las pantallas habituales, los cafés hirvientes, los rostros concentrados. Luego, de repente, llega la noticia, abrupta, entrecortada. Un avión choca contra una torre del World Trade Center. Luego un segundo. Un tercero golpea el Pentágono,
a unas pocas decenas de kilómetros solamente de Langley. Un cuarto se estrella en un campo de Pensilvania, no lejos de las tierras donde John creció. Los números caen como piedras. 19 miembros de Al-Qaeda desvían 4 aviones de línea. Las imágenes de llamas y humo llenan las pantallas. Las torres se derrumban. El hormigón, el vidrio, la carne se mezclan en un solo polvo mortal. Cerca de 3.000 muertos. Las sirenas aúllan, los cuerpos huyen, los teléfonos suenan sin respuesta. El 18 de septiembre de 2001, el Congreso adopta la autorización para el uso de la fuerza militar. Una frase clave se graba en el mármol de la ley. Estados Unidos puede usar la fuerza contra aquellos que han planificado, autorizado, cometido o ayudado los ataques. Esta autorización, amplia, flexible, se convierte en una espada jurídica tendida al Ejecutivo. 2 días después, el 20 de septiembre, George W. Bush se presenta ante el Congreso. En la sala, el silencio es pesado como el plomo. Habla de una guerra contra el terrorismo. Promete que aquellos que golpearon a América y aquellos que los protegieron no encontrarán más refugio. Entonces, la CIA cambia de tamaño, de rol, de rostro. El Centro de Contraterrorismo se extiende como una marea. Las oficinas se llenan, los equipos se crean, la urgencia se convierte en la única ley. En Langley se da luz verde a misiones que la agencia, hasta entonces, no asumía a esta escala. Capturar, detener, interrogar, hacer todo ello fuera de los procedimientos judiciales ordinarios. El enemigo, se dice, no respeta ninguna regla. Debe uno responderle con las mismas armas, o peor aún. En la cima, el director George Tenet porta esta nueva armadura. En las salas cerradas donde se reúnen los más altos responsables, se instala una convicción. Hay que impedir el próximo ataque, cueste lo que cueste. Las cartas se despliegan sobre las mesas. Afganistán, Pakistán, Cuerno de África, Balcanes, Medio Oriente. Las fronteras políticas se disuelven. Solo quedan puntos rojos, nombres, filiales. Y el miedo constante de otro 11 de septiembre, más vasto, más mortífero. Poco a poco, una idea toma forma en las discusiones. No solo entregar a los prisioneros a los ejércitos regulares, no contentarse con Guantánamo, donde la mirada del mundo ya empieza a posarse. Crear otra cosa, lugares que no existen, prisiones sin nombre en los mapas oficiales, sitios negros. Países entran en juego, lejos de sus opiniones públicas. En Polonia, en Rumanía, en Lituania, en Tailandia, en Afganistán. Otros lugares aún, insertados en la trama discreta de los acuerdos secretos. Allí, detrás de vallas anónimas, detrás de muros neutros, la CIA prepara espacios donde la ley solo penetra con una máscara deformada. Los aviones aterrizan de noche. Las ventanas permanecen cerradas. No se deja rastro visible, pero el olor a queroseno y sudor, ese, se adhiere a los muros. Para dar un marco a este cambio, la administración no se contenta con la ira. Busca palabras de ley. En el Departamento de Justicia, en la Oficina de Asesoría Legal, juristas como John Yoo escriben memorandos que firma J.S. Bybee en agosto de 2002. Redefinen la tortura con una precisión helada. Para que un acto sea considerado como tal, debería provocar un dolor equivalente al de una falla orgánica o la muerte. Todo lo que se sitúe por debajo podría ser admitido, enmarcado, justificado. Así nace la expresión que pronto marcará la época: técnicas de interrogatorio reforzadas. Estos memorandos se deslizan en las manos de los responsables de la CIA como amuletos jurídicos. Prometen un escudo. Si los agentes siguen estas líneas, no serán perseguidos. Las órdenes, ellas, vienen de arriba. George Tenet, los altos responsables de inteligencia, miembros seleccionados del Congreso, el Gang of Eight, son, cada uno en su nivel, informados, comprometidos en la cadena de decisión. Algunos protestan en silencio, otros asienten, otros aún eligen no saber demasiado. Pero la máquina se pone en marcha. En este nuevo tablero oscuro aparece un nombre que pronto atormentará los documentos: Zain al-Abidin Muhammad Hussain. El mundo lo conocerá bajo otro nombre: Abu Zubaydah.
para la administración Bush, se convierte, en la primavera de 2002, en la presa más preciada. Se le presenta como un alto responsable de Al-Qaeda, un cerebro en la sombra. La realidad, más tarde, se mostrará más compleja. Pero por ahora, la fiebre de la caza late con más fuerza. En Pakistán, en la ciudad de Faisalabad, una operación se prepara. En la noche del 28 de marzo de 2002, equipos de la CIA y de los servicios pakistaníes se ponen en marcha. Las calles están cargadas de olores de polvo, de carburante, de comida especiada. Los perros ladran a lo lejos. Las luces titilan. En la sombra, John Kiriakou está allí, jefe de un equipo de la CIA. Las reglas del clandestino se alían con la urgencia de la guerra. Localizar, cercar, golpear rápido. La redada comienza. Los golpes de botas en las puertas, los gritos, las órdenes resuenan. El tiempo se rompe en esquirlas, estruendo de la madera, ecos de las armas, quejidos. Abu Zubaydah está gravemente herido. La sangre corre sobre el suelo, se mezcla con el polvo, impregna las alfombras. El rostro crispado, los ojos desorbitados, es capturado vivo. Para la CIA, es un triunfo. Lo arrancan de la noche pakistaní para llevarlo a otra noche, mucho más fría. John, por su parte, ha cumplido con su parte de la misión. Participó en la caza, en el momento de la detención. Pero lo que viene después escapa a su presencia física. Muy rápidamente, trasladan a Abu Zubaydah a un sitio secreto de la CIA en Tailandia. Allí, detrás de muros lisos, comienza una nueva era del interrogatorio. John regresa a Langley, dejando atrás a este detenido cuyo nombre, pronto, se convertirá en sinónimo de sufrimiento. Para la agencia, Abu Zubaydah es un tesoro oscuro. Sobre él se proyectan todos los miedos de atentados inminentes. Es por él, y por aquellos que le seguirán, que se concibieron los memorandos de la OLC. Pero la CIA no actúa sola. Se dirige a otro mundo, el de los psicólogos militares. James Mitchell, Bruce Jessen, antiguos psicólogos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, especialistas en el programa SERE, Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape. En las bases estadounidenses, este programa enseña a los soldados cómo resistir si alguna vez caen en manos de un enemigo dispuesto a todo. Ironía trágica. Las técnicas concebidas para proteger se convertirán en modelos de un nuevo sistema de interrogatorio ofensivo. Mitchell y Jessen reciben la misión de crear, para la CIA, un protocolo de quiebre de resistencia. Hablan de estrés controlado, de presión psicológica, de desorientación. Traducen estas palabras en gestos precisos. El waterboarding, simulacro de ahogamiento, entra en este catálogo. Se inclina al detenido, se cubre su rostro, se vierte agua, se deja al cuerpo creer en la muerte inminente. Las posiciones de estrés fuerzan a los músculos a gritar sin descanso. La privación del sueño se extiende hasta las 180 horas, más allá de los límites de la mente. Encierran al hombre en cajas estrechas, a veces con insectos si sus miedos lo dictan. Se impone la desnudez, el frío, las bofetadas, el walling, este gesto brutal que impulsa el cuerpo contra una pared flexible, hecha para golpear sin dejar muchas marcas visibles. En agosto de 2002, en Tailandia, estas técnicas pasan del papel a la carne. Sobre Abu Zubaydah, por primera vez, la CIA utiliza el waterboarding. El agua corre, penetra la nariz, la garganta, desencadenando el reflejo de pánico. La habitación huele a miedo, a cloro, a sudor ácido. Unas manos sostienen, unos ojos observan, unos bolígrafos anotan. Lo que allí se desarrolla permanece ultra secreto, pero la memoria de los muros guarda todo. John Kiriakou, por su parte, no está en esa sala. No asiste a esas sesiones. Más tarde, afirmará una y otra vez que no participó en los interrogatorios. Ha regresado a Langley, ha continuado con otras tareas. Su nombre no aparece en la lista de aquellos que infligen directamente estos tratamientos. Sin embargo, su destino permanece vinculado a lo que sucede en Tailandia. Porque un día, mucho después, es él quien hablará. En 2004, después de más de una década sirviendo en la sombra,
John deja la CIA. Renuncia. Su vida, teóricamente, vuelve a ser la de un civil. Consultor en seguridad. Empleado del sector privado. Pero nadie sale realmente del Langley. Los secretos se adhieren a la piel. Las obligaciones de confidencialidad lo rodean como una barrera invisible. Entre 2001 y 2004, mientras el programa se pone en marcha y se despliega, no toma ninguna posición pública sobre la tortura. No puede hacerlo. Tal vez aún no quiere hacerlo. Mientras tanto, el secreto se espesa en torno al programa. En Langley, el expediente Detención e Interrogatorio lleva el sello ultra secreto. Quienes tienen acceso a él firman, juran, se callan. Las leyes vigilan en la sombra. Espionage Act, Intelligence Identities Protection Act, otras más. Los agentes saben que si hablan, arriesgan la caída, los juicios, la cárcel. Por cada palabra dicha, se exige una autorización. El Publication Review Board revisa los manuscritos, tacha las frases, borra los nombres. El silencio oficial se vuelve tan sólido como el hormigón de los centros secretos. En público, la administración Bush esquiva. Habla de métodos de interrogatorio robustos. Niega la tortura, sin definir siempre lo que se niega a nombrar. Hasta 2004-2005, ningún reconocimiento claro, ningún reconocimiento del programa de detención secreta. Los aviones siguen volando de noche. Los detenidos siguen desapareciendo. Los memorandos permanecen enterrados en los cajones cerrados, protegidos por las palabras clasificado. Pero la sombra nunca permanece totalmente hermética. En abril de 2004 surgen imágenes, como un incendio inesperado. Las fotos de Abu Ghraib, difundidas por CBS y el New Yorker, irrumpen en las pantallas. Prisioneros iraquíes desnudos, humillados, mantenidos con correas, apilados, aterrados. No son centros de la CIA, sino una prisión militar. Sin embargo, la frontera, en la mente del público, comienza a desdibujarse. ¿Cuál es la parte de la desviación? ¿Cuál es la parte de la doctrina? Las preguntas se multiplican. América se mira en un espejo deformante. Al año siguiente, se abre una nueva brecha. En noviembre de 2005, el Washington Post publica un artículo firmado por Dana Priest. Ella escribe lo que muchos susurran y pocos se atreven a decir en voz alta. La CIA dispone de cárceles secretas en el extranjero. Black Sites. No menciona los países, pero describe el sistema. Europa del Este, otras regiones más. El Consejo de Europa investiga. El nombre de Dick Marty se asocia a estas revelaciones. El Parlamento Europeo sigue la pista. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, más tarde, pronunciará el derecho contra estas sombras. En diciembre de 2005, en el corazón mismo del Congreso estadounidense, un exprisionero de guerra de Vietnam, el senador John McCain, impulsa una ley que su historia personal hace candente. La Ley de Tratamiento de Detenidos prohíbe los tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de cualquier agente del gobierno estadounidense. En el papel, la línea parece clara. Sobre el terreno, se enfrenta a años de prácticas ya establecidas. En la sombra de la CIA, algunos comienzan a dudar. En 2004, el inspector general de la agencia, John Helgerson, lleva a cabo una investigación interna sobre el programa de interrogatorios. Interroga, reúne, coteja. El informe que produce, terminado en 2004, permanecerá en gran parte clasificado hasta 2009. Pero lo que se vislumbra describe abusos, excesos y, sobre todo, cuestiona la eficacia misma de las técnicas de interrogatorio reforzadas. La fisura, primero invisible, se profundiza en la fachada. En noviembre de 2005, otro gesto marca esta lucha entre luz y oscuridad. José Rodríguez, jefe de la Dirección de Operaciones, ordena la destrucción de videos de interrogatorios de la CIA. Entre ellos, grabaciones de las sesiones infligidas a Abu Zubaydah y Abd al-Rahim al-Nashiri. Las cintas desaparecen, trituradas, borradas. Pero el gesto mismo deja una huella. En diciembre de 2007, el público se entera de esta destrucción.
El Departamento de Justicia abre una investigación confiada al fiscal John Durham. Nunca llevará a acusaciones. Las cintas están muertas. Las imágenes permanecen ahora confinadas en las memorias de quienes las vieron. Entre 2002 y 2007, mientras el campo judicial duda, el Poder Ejecutivo, por su parte, repite una frase como un mantra: Estados Unidos no tortura. George W. Bush y sus responsables la repiten una y otra vez. Se admiten interrogatorios duros, pero se rechaza la palabra tortura como si fuera una contaminación. Los discursos se construyen con una precisión calculada. Se dice que se protege a la nación. Se niega que se viole la frontera de lo inhumano. Sin embargo, un reconocimiento ínfimo acaba surgiendo. El 6 de septiembre de 2006, George W. Bush se presenta de nuevo ante la nación. Admite, por primera vez, la existencia de un programa de detención de la CIA. Anuncia el traslado de 14 detenidos de alto valor a Guantánamo. Pero no detalla lo que ha sucedido antes, en las salas cerradas de los Black Sites. Habla de inteligencia crucial obtenida. No habla de los gritos. En el Congreso, los debates se concentran en la Ley de Comisiones Militares de 2006. Se discuten las comisiones militares para juzgar a los detenidos de Guantánamo. Se reduce el acceso al habeas corpus. Se regula la forma, sin nombrar aún el fondo. Detrás de estas justas parlamentarias, el programa de la CIA permanece, cerrado en las capas del secreto. Afuera, John Kiriakou vive ahora otra vida. Desde 2004, ya no es un oficial en servicio. Trabaja en el sector privado, aconseja, observa desde más lejos. Pero la Torre de Langley sigue en el trasfondo de su existencia, como un faro que se ha dejado atrás sin poder olvidar. En 2007, inicia el proceso de publicación de sus memorias, que se convertirán en The Reluctant Spy. Los periodistas comienzan a acercarse. La atmósfera ha cambiado. La sociedad estadounidense está atravesada por un debate creciente sobre la tortura y sobre los EITs. Las revelaciones se suman. Las ONG se agitan. Los abogados de los detenidos reclaman pruebas. En el otoño de 2007, un hilo se tiende entre John y unos reporteros. Entre ellos, Brian Ross de ABC News. Las conversaciones se acumulan. Las preguntas se afinan. John, por mucho tiempo prisionero de su silencio, comienza a considerar decir lo que sabe, al menos lo que considera su derecho a decir. No posee todos los secretos del programa. No ha sido el arquitecto de las técnicas, pero ha visto nacer esto de cerca. Ha participado en la captura de uno de sus símbolos. Y sabe una cosa esencial. La CIA ha ultis el waterboarding. El 10 de diciembre de 2007, ABC News emite la entrevista. La imagen de John aparece en pantalla. Habla calmadamente, pero cada palabra que pronuncia corta en la noche del secreto. Confirma explícitamente que la CIA ha practicado el waterboarding a Abu Zubaydah. Él afirma que esta técnica se utilizó una vez, una sesión, y que permitió obtener información importante. Más tarde, los documentos oficiales contradecirán el número de sesiones, pondrán en duda la eficacia, pero en ese instante, lo que importa es la brecha que abre. Sobre todo, John pronuncia una palabra que tantos otros evitan. Él llama al waterboarding por su nombre moral: tortura. No se esconde detrás de perífrasis. Explica que, por un tiempo, apoyó el programa, que lo vio como un mal necesario. Luego que llegó a considerarlo como un error, como una traición a los valores que creía servir. En los platós de televisión, en los hogares, esa palabra cae como un trueno. Tortura. No en boca de un adversario de los Estados Unidos, sino en la de un exoficial de la CIA. La entrevista se difunde, retomada por los periódicos, por las radios, por los sitios del mundo entero. Por primera vez, un exagente habla claramente. Conecta a Abu Zubaydah, la CIA, el waterboarding y la noción de tortura. El velo se rasga un poco más. La administración ya no puede pretender que todo eso no es más que un rumor enemigo. En Langley, las reacciones no se hacen esperar. Las miradas se vuelven hacia los responsables de la seguridad interna. En el Department of Justice, los fiscales se activan.
La entrevista desencadena investigaciones sobre posibles filtraciones de información clasificada. ¿Quién habló con quién? ¿Qué nombres se dieron? ¿Qué detalles cruzaron la barrera del secreto? En la agencia, algunos ven a John como un traidor. Otros lo ven como aquel que se atrevió a decir lo que todos sabían pero callaban. En el país, el debate se enciende. Las ONG como la ACLU, Human Rights Watch, Amnesty International toman sus declaraciones como pruebas vivientes. Las citan en sus informes, en sus alegatos. Los juristas las convierten en referencias. En los platós de los canales de información, la palabra tortura se frota con la palabra seguridad. Se contrapone al miedo al terrorismo. Se pregunta hasta dónde puede llegar un Estado para protegerse sin negarse a sí mismo. En febrero de 2008, la CIA, presionada por la política, termina por confirmar oficialmente que el waterboarding fue utilizado en 3 detenidos: Abu Zubaydah, Khalid Sheikh Mohammed y Abd al-Rahim al-Nashiri. El director de la agencia, Michael Hayden, lo admite ante el Senado. Lo que, hasta ayer, aún estaba cubierto por eufemismos, se convierte, a ojos de todos, en una realidad factual. La sombra cede un poco de terreno, pero la sombra no desaparece. En 2008, América entra en una nueva campaña presidencial. Barack Obama promete, si es elegido, pasar la página de la tortura y cerrar Guantánamo. Gana las elecciones en noviembre. El 22 de enero de 2009, apenas instalado, firma varias Executive Orders. Ordena el fin de los EITs. La CIA deberá ahora conformarse al Army Field Manual para los interrogatorios. Decreta el cierre del programa de detención secreta. El Estado reconoce, con estos gestos, que hubo un programa, que hubo métodos que ya no quiere asumir. Ese mismo año, la administración Obama comienza a desclasificar parcialmente los memos del OLC redactados entre 2002 y 2005. Las palabras de John Yoo, de Jay Bybee, aparecen ante los ojos del público. Se leen de manera explícita las descripciones de las técnicas autorizadas, los razonamientos jurídicos torcidos que las justifican. Estos documentos dan una estructura fría a las revelaciones de John Kiriakou. Lo que él había descrito como tortura se encuentra en listas, en cuadros, en anexos. América lee su propio descenso a la oscuridad. Pero si el programa retrocede, la maquinaria judicial, en cambio, se cierra sobre John. A partir de 2008-2009, el Department of Justice investiga varias filtraciones relacionadas con el programa de la CIA. Los fiscales siguen el rastro de las comunicaciones entre agentes, periodistas, abogados. Entre los nombres que aparecen, el de Kiriakou pronto ocupa el primer plano. El 23 de enero de 2012 llega la noticia. El DOJ inculpa oficialmente a John Kiriakou, no por haber pronunciado la palabra tortura, no por haber denunciado públicamente el waterboarding, sino por haber divulgado información clasificada, incluyendo la identidad de un agente de la CIA encubierto y la de un contratista involucrado en los interrogatorios. El Espionage Act sirve de espada. Otra ley, el Intelligence Identities Protection Act, entra en escena. También se le acusa de haber mentido al FBI. Los actos reprochados no tienen, sobre el papel, nada que ver con una toma de posición moral. Conciernen nombres transmitidos a periodistas, detalles retomados en documentos de la defensa de detenidos de Guantánamo. Sin embargo, en la opinión, el vínculo es evidente. John es el hombre que rompió el silencio sobre la tortura de la CIA. Es a él a quien se persigue. Las ONG, los defensores de los denunciantes, toman posición. Lo presentan como un hombre castigado por haber dicho la verdad sobre un programa que el Estado no quiere afrontar plenamente. El gobierno, por su parte, se defiende. El DOJ afirma que las acusaciones no buscan una opinión, sino la protección de información sensible. Niega cualquier venganza política. Pero en los periódicos, New York Times, Washington Post, The Guardian y otros, un contraste vuelve una y otra vez. Mientras que aquellos que concibieron, ordenaron o aplicaron la tortura escapan a cualquier acusación, es aquel que habló quien se encuentra frente al tribunal. La tensión se agudiza. Por un lado, la razón de Estado invoca el secreto como un baluarte indispensable. Por el otro,
voces afirman que la democracia no puede sobrevivir si aquellos que revelan los abusos son los únicos castigados. John Kiriakou, modestamente nacido en Sharon, Pensilvania, convertido en oficial, luego renegado a los ojos de algunos, denunciante para otros, se encuentra ahora en la encrucijada de estas fuerzas. Su historia, de simple trayectoria individual, se transforma en espejo de la lucha entre poder y conciencia.